Cordial saludo comunidad, estamos aquí nuevamente reunidos para continuar con masterización de Flutter, ¿cierto? Debido a las solicitudes que hemos tenido para continuar con el curso desde cero justamente para que comprendamos y entendamos las mejores prácticas que aplicamos día a día en la industria como desarrolladores y como programadores, hemos decidido dividir los diferentes niveles de aprendizaje a partir de lo básico en algunas zonas que nos puedan llevar desde el nivel trainee que tenemos nosotros actualmente definido hasta un nivel máster o senior. Es un camino largo y constante y esperamos que sea muy productivo, tanto si ya eras antiguamente programador como si hasta ahora te estás iniciando en el mundo de la programación. A continuación les voy a dar un paseito pequeño por cómo organizamos las herramientas para que podamos realizar la labor de una mejor manera. Listo, esto va dirigido para todos, tanto si vas a ingresar hasta ahora al mundo de la programación y el desarrollo con Flutter, como si ya venías trabajando la programación y el desarrollo. Deseable sería pues que primero pues que se hubieran visto los videos anteriores, ¿cierto? La idea es que vaya haciendo secuencialmente y también deseable pues que ya tuviéramos algunas nociones de programación. Si bien se van a dar cuenta que no es 100% necesario, sí es recomendable tener algunas basecitas. Vamos a ir muy despacio y vamos a ir explorando temas desde muy sencillos hasta pues ya cositas un poquito más avanzadas, ¿cierto? Entonces en este caso tengo un centro de control a mi izquierda en el cual voy a tener los botones para cambiar las escenas, por si me ven ustedes girando la cabeza. Y allí en el otro voy a tener un monitor de apoyo en el que vamos a tener algunas herramientas auxiliares. Entonces en este caso por ejemplo, aquí ustedes van a ver mi pantalla principal y cuando tengamos un apoyo externo, entonces vamos a tener el segundo monitor como tal, en el cual pues vamos a tener algunas herramientas extras. Entonces para lograr esto yo voy a trabajar con Android Studio. Android Studio es un programa que pues es un IDE bastante pesado. Entonces es bueno que si no tenemos un computador tan potente para seguir los ejercicios, pues podamos utilizar también Visual Studio Code, ¿vale? Entonces se sale del scope en este momento, o sea, el alcance de lo que vamos a hacer de aquí en adelante, el aprender a manejar el IDE o el entorno de desarrollo, más las instrucciones y lo que vamos a aprender lo pueden implementar en cualquiera de ellos. Entonces, si no sabes utilizar, por ejemplo, Visual Studio Code, digamos que para Flutter, te invito a que veas algunos de los videos que encuentras en YouTube sobre cómo utilizar Visual Studio Code para este fin, ¿vale? Pero todo lo que veas aquí es transversal, se aplica igual en cualquiera de las otras tecnologías. Listo. Entonces vamos a pasar aquí a la pantalla principal. Bien, hemos generado un repositorio también en GitHub en donde por cada una de las sesiones que tengamos grabadas vamos a agregar una más o una rama adicional en la que va a estar compilado todo el código que tengamos de esta serie específica que son los talleres de masterización de Flutter de cero a master, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los dos talleres anteriores que hicimos en los que conversábamos sobre el tiempo, la experiencia del usuario y dábamos un prólogo, ¿cierto? Una introducción más concretamente a esos talleres y a lo que vamos a venir trabajando, está justo allí. Entonces, ustedes pueden venir aquí y la idea es que encuentren en cada una de las branches lo que vamos a ver. Si ustedes ingresan a la branch, ¿cierto? A la rama en la que vamos a estar, vamos a encontrar un README y dentro del README van a encontrar pues información clave actualizada hasta donde va esa rama, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso es la rama 2.1. Nosotros vamos a estar trabajando hoy el taller 3. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tratar de dejar las sesiones también grabadas de nuestras premiers en YouTube para que ustedes, por si no, si acaban de llegar a la serie, puedan devolverse y repasarlas también en el tiempo. Adicionalmente, vamos a dejar también dentro de las ramas unos ejercicios que también van a ir
clasificados en niveles de dificultad. Bien, y para hacerlo más divertido el aprendizaje, hemos decidido que nuestra heladería la vamos a generar para una industria, y esto es netamente ciencia ficción, ¿vale? Pero nos va a permitir darle un poquito de más de personalización al producto que vamos a realizar. Entonces, vamos a dirigirlo a una industria que está entre nuestra realidad y la realidad virtual. Y vamos a montar una heladería que nos va a permitir explorar muchos de los ejercicios pues de forma amena e interesante, ¿cierto? Entonces, ya veníamos aquí horneando algunos productos, horneando helados en las sesiones anteriores, y hoy espero que disfruten gratamente lo que tenemos preparado a continuación. Cualquier duda o cualquier comentario, inquietud, opinión, lo que veas que nos puede ayudar a mejorar, déjalo en los comentarios y de seguro lo vamos a atender a la mayor brevedad posible. Sin más preámbulos, entonces vamos a avanzar. Bien, una vez descargados nuestros repositorios, en algunos, en la mayoría, aspiramos y hacia futuro porque van a ser las tareas de algunos de ustedes en el taller, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar al lado izquierdo una carpeta que dice test de integración. Entonces la idea es que cuando yo le dé play al test de integración, pues el test de integración cumpla también. Y hacia adelante, cuando conversemos también sobre test unitarios, van a encontrar aquí la carpeta de Wicked Test que se va a ir actualizando acorde a cómo vamos trabajando. Si algunos no funcionan porque son de ramas específicas, ya se los haremos saber también a su debido tiempo. Listo. Pero por ahora, eso, que se ocupe de eso cuando ya suban más de nivel y lo podamos ir realizando. Listo. En la parte de abajo, cuando creamos un nuevo proyecto, vamos a encontrar el boxspec.yaml. En el boxspec.yaml, por ejemplo, en este caso vamos a tener la versión 1, ¿sí? Pero si volvemos a la versión 2 en el tiempo, que son las anteriores, y vamos aquí al boxspec.yaml, vamos a encontrar el título del taller como tal, ¿sí? Entonces, ese taller 2 que se hizo, en el que explicábamos cómo el tiempo y cómo generábamos esa interacción con el usuario, la vamos a tener definida aquí. Entonces, el título, taller 2.1, el tiempo y la experiencia del usuario, y también tenemos una breve introducción al test de integración. El sistema de versionamiento, por ahora no vamos a ser muy estrictos, pero si notamos, en este momento ya lo pasamos al nivel 1. ¿Por qué? Porque a partir de ahora todo el curso que se haga de máster se va a realizar de esta manera, tanto en vivo como en diferido. Bien. Una vez creamos nuestro proyecto de Flutter, entonces recordemos que podemos agregarle una breve descripción al proyecto. Entonces dijimos que íbamos a trabajar para esta corporación que trabaja multidimensionalmente. ¿Y por qué decidimos una corporación multidimensional? Porque vamos a estar trabajando con el tiempo y las dimensiones. Entonces, la idea es que nos vayamos familiarizando con estos conceptos de a poco en poco. Si en algún momento sienten que vamos muy rápido o que hay un concepto que no queda del todo claro, si nosotros no lo aclaramos, si el expositor no lo aclara, háganoslo saber, ¿vale? Pero generalmente les vamos a decir que más adelante, cuando sean cosas que ya vayan siendo más complejas y más complicadas. Entonces aquí vamos a anotar una breve descripción. Entonces, una app de ventas multidimensionales para masterizar Flutter. Y nuestro desarrollo profesional como programadores e ingenieros encargados del desarrollo y la implementación de aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener las dependencias, los que vamos a utilizar, y por ahora no quiero que se confundan demasiado. Entonces simple y llanamente vamos a concentrarnos en el nombre, que es el nombre del proyecto que ustedes crean. En nuestro caso creamos el nombre de heladería, ustedes pueden utilizar el nombre que ustedes quieran, y la descripción la vamos a cambiar simplemente por una app de ventas multidimensionales para masterizar Flutter. Aquí tendremos nuestras dependencias de desarrollo y nuestras dependencias normales. Por defecto siempre tenemos los iconos de Cupertino Icons seleccionados. ¿Listo? Entonces, una de las herramientas que nos van a permitir seguir el taller sería el Dartpad, ¿sí? Si ustedes vienen aquí, le dan clic en New Pad, le damos en Flutter, vamos a poder encontrar
que él nos crea unos paths, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso ya tengo uno. Si yo tomara todas las instrucciones que tengo en mi main en este momento, ¿sí? Y las copio, se van a dar cuenta aquí en el path, ¿cierto? Que él va a funcionar. Miren, yo le voy a run y estas son todas las que ya tenemos en los videos anteriores. Vean, si le doy clic aquí en el botón, entonces él va a ejecutar las funciones. Habíamos trabajado en la homologación de la cantidad de tiempo que estamos haciendo para ejecutar ciertas acciones. Y aunque habíamos venido trabajando en la sección con la impresión en consola de algunas cosas, a partir de ahora vamos a ser muy visuales y la idea es que todo lo vayamos viendo en la pantalla. Flutter es un framework para dibujar píxeles en la pantalla, entonces qué mejor que vayamos comprendiendo todo lo que pasa en la parte de atrás de Flutter y el cómo eso se ve reflejado en nuestra pantalla si siempre y nos acostumbramos desde el principio a que todo lo vamos viendo directamente en la pantalla, ¿cierto? Bien, esto tiene una limitante, el Dartpad, y la limitante del Dartpad es que yo tengo que escribirlo todo en un único archivo, pero ustedes van a ver que en el IDE podemos seleccionarlo y utilizar diferentes carpetas, ¿cierto? Entonces, para que puedan seguirlo bien, si es que van a utilizar una herramienta online, al día de hoy esta es de acceso gratuito, les vamos a recomendar sap.run. Bien, entonces al día de hoy está funcionando e igual, ustedes crean una nueva cuenta, eso ya es un poquito más avanzado en Sign In with GitHub. Ustedes pueden crearse su cuenta en GitHub, tener su repositorio y ahí es donde van a ir guardando todo lo que es el desarrollo de lo que vayan haciendo. Es muy recomendado para las cositas que vamos a estar generando a partir de ahora. Vamos a ver aquí, vamos a darle clic y vamos a darle pegar, ¿cierto? Y acá en la parte de arriba vamos a tener nuestros botones tanto de correr la aplicación como de detenerla. Entonces, por ejemplo, yo puedo detener la aplicación. Miren, si le doy control S voy a generar la construcción nuevamente de la aplicación y voy a generar el build como tal. Miren que ya él volvió a ejecutar el proyecto, ¿cierto? Ya lo horneó nuevamente. Y le vamos a dar clic aquí en Run. Vamos a mirar. Si notaron, ahí nos aparece un numerito y es el tamaño de la pantalla que está él proporcionando, ¿no es cierto? Si yo redimensiono, miren que él nos va a mostrar rápidamente el tamaño de la pantalla que está tomando. Esto va a ser muy útil o es muy útil, por ejemplo, para cuando vayamos a hacer multidispositivo. Bien, entonces aquí dice que cuánto hemos tardado. Si yo le doy clic en el increment, vamos a ver el mismo funcionamiento. ¿Qué ventajas tiene este IDE online? Pues que si venimos al lado izquierdo vamos a encontrar un lugar muy parecido al que tenemos y también podemos crear carpetas como vamos a ir revisando en su momento. Listo. Entonces aquí podemos hacerlo tanto en este como en el otro sin necesidad de instalar unir nuestra computadora ni tener una computadora muy potente. Incluso lo podríamos seguir directamente desde nuestro teléfono, tablet o dispositivo, pues ya con la comodidad que ustedes vean que les puede dar. Yo honestamente les recomiendo usar una computadora por ahora. Bien, entonces sin más preámbulos, hoy vamos a hablar un poquito sobre programación orientada a objetos y los widgets principales de Flutter. Por ahora vamos a hablar de el stateful widget y el stateless widget, ¿vale? Y cómo vamos a ir pintando todo en la pantalla. Listo. Entonces, en el readme voy a dejar siempre, o vamos a tratar de dejar siempre aquí, un resumen de lo que vamos a ver durante el taller. Entonces, miren, hoy vamos a ver introducción a la programación orientada a objetos, el estado y la forma, las clases y los objetos, el stateless y el stateful y algunos principios de PO. No vamos a trabajarlos a profundidad porque hoy el nivel es trainee. Entonces, con que entendamos algunas cosas muy sencillas de la programación orientada a objetos, pues va a ser más que suficiente para que vayamos siguiendo el ritmo. La idea es que así como Flutter tiene una curva suave en el tiempo, igualmente vamos a ir trabajando los temas relacionados con la masterización de estos componentes, ¿vale? Entonces hoy vamos a trabajar con la PO. Entonces, ¿qué es PO? El paradigma de programación orientada a objetos, ¿cierto? Es una forma en la que nosotros, o es un paradigma que nos permite abstraer la realidad.
conceptos claves. Cada vez que yo les haga como un guiño, ahí es un concepto clave, ¿cierto? Y este concepto de abstraer la realidad es un concepto clave. Entonces, la idea es, por ejemplo, buscar en el diccionario qué pudiera significar en la palabra abstracción, ¿sí? Entonces, vamos a abstraer la realidad, ¿para qué? Para que dentro de nuestra virtualidad del desarrollo nosotros podamos poner los objetos. Entonces, por ejemplo, en la realidad tengo un lapicero y este lapicero me permite escribir. Todo lo que yo use como un verbo, pues va a ser una acción o un método de mi objeto, ¿sí? Y las características, por ejemplo, en este caso, mi lapicero tiene una tapa de color azul, ¿cierto? Ese azul puede ser un parámetro, entonces serían parámetros como tal. Bien, habíamos trabajado aquí, entonces primero que todo vamos a hacer un poquito de refactorización. Si ustedes bajan el código ya al final del taller 2, el código que pongamos en el GitHub del taller 2, por ejemplo, es la base para empezar a trabajar el taller 3 y así sucesivamente. ¿Esto con qué sentido se hace? Con que al final de la clase hoy les vamos a dejar unas tareitas, unos retos interesantes que ustedes pueden resolver y ahí se van midiendo qué tanto van avanzando. Cumplan hasta donde se sientan bien, ¿vale? Los que no se preocupen que a lo largo del taller vamos a ir recopilando la información y vamos a ir aumentando nuestros skills, entonces, o nuestras habilidades, más adelante se pueden devolver y cumplir los retos que no alcancen a cumplir al inicio. Al inicio parecen bastante fáciles, pero la idea es que no nos dé el síndrome del impostor de no, es que no podemos hacerlo, porque sí vamos a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, primero que todo, una práctica buena en la industria es que no tengamos archivos tan grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos dificulta la lectura de los mismos. Entonces, por ahora vamos a hacer lo siguiente. En lib vamos a crear una nueva carpeta, ¿cierto? Un directorio en este caso, que se va a llamar UI, ¿sí? Y en la UI voy a tener dos componentes. Entonces vamos a tener dos carpetas adicionales. Una carpeta que en el caso de nosotros vamos a llamar pages, páginas, ¿sí? Y una segunda carpeta que le vamos a llamar widgets. Widgets, ¿sí? Porque nosotros podemos crear también componentes personalizados. ¿Cuál es el estándar? Si mi clase, la idea es que creemos un archivo por cada clase, ¿vale? Entonces por ahora no se preocupen por el término clase. Básicamente la clase en nuestro paradigma de programación orientada a objetos son como los planos, es lo que me dice cómo el objeto va a ser construido. Y cuando yo instancio mi clase, es que estoy construyendo en el espacio de memoria, ¿cierto? En el espacio de la computadora, en el espacio del programa en el que yo estoy trabajando, estoy construyendo un objeto como tal. Bien, entonces en este momento voy a trabajar mi clase y el estándar me dice que creo un archivo y este archivo tiene el mismo nombre pero en formato Snakecase. ¿Qué significa esto? My espacio, pero en vez de un espacio pongo una linecita en la parte de abajo, home, espacio, pero en vez de espacio una linecita en la parte de abajo y page, tal cual como voy a llamar a mi clase. Le doy un enter. En este caso Android Studio le agrega el punto .dart. Si están trabajando en algunos otros programas o en otros entornos que no agreguen automáticamente la extensión, no olviden ustedes agregarles manualmente la extensión. Y aquí en este caso, como tengo activado mi Git, él me va a preguntar si quiero agregar esto a la nueva rama. Entonces le voy a decir que sí, porque sí lo quiero agregar. Y desde el main, entonces voy a traerme toda mi clase home, que tiene un estado también, ¿sí? Entonces en este caso voy a traer las dos a mi homepage. Bien. Y para que todo funcione, yo debo importar en este archivo, importar, ¿cierto? Material. O Cupertino también me hubiera servido, pero en Material tenemos todos los componentes necesarios para mis clases, tanto Stateful como todos los que son relacionados con Flutter. Listo. En el caso del pintado en la pantalla y bueno, algunas cosas útiles. Por ahora no me voy a complicar, por ahora es necesario, no andemos demasiado en eso, vamos a ir acostumbrándonos en ese sentido. Y aquí
en el main, entonces miren, ya home, my home, no se encuentra dentro de este archivo. Entonces yo tengo que decirle al IDE dónde lo encuentro. ¿Para qué? Para que él vaya, tome y haga una lectura. Si recuerdan las dos sesiones anteriores habíamos hablado de la desestructuración, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestros archivos. Al final para la computadora todo es una secuencia. Entonces en este caso, pues yo no lo tengo dentro de mi secuencia. Así que le voy a decir, oye, ve, importa el paquete. En este caso yo hice un importe absoluto. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que vaya al paquete, que en este caso es la heladería, el que nosotros hemos creado, ¿sí? Y de ahí busque dentro de la UI, páginas y el archivo que se llama My Homepage. Y miren que ya no tengo el error como tal, ¿cierto? Entonces, para que lo vayamos viendo visual, voy a hacer algo interesante. Y es que voy a minimizar aquí un poco el IDE. Voy a ponerlo aquí a este ladito. Voy a utilizar, en este caso, voy a utilizar mi entorno de desarrollo de Windows, ¿vale? Y voy a correrlo en el modo debug. Bien, en modo debug me va a dar algunos líos. Voy a pasarlo a la segunda pantalla. Bien, y aquí vamos a pasarlo al segundo monitor para que ustedes lo vean. Entonces él va iniciando aquí el servicio, ¿cierto? Iniciando las cosas, y si todo va bien se abrirá una pantalla en Windows en la cual nosotros vamos a poder ver el resultado de nuestra aplicación corriendo. Bien, entonces mientras tanto volvamos aquí a la primera. Entonces mientras se va construyendo, entonces ya tenemos nuestro Material App, que es toda la aplicación. Miren que ya acaba de lanzarse la aplicación, y si le damos clic aquí, en todas las que hemos visto se ha demorado aproximadamente la misma cantidad de milisegundos. Ya habíamos fijado en las dos sesiones anteriores el por qué era que estaba haciendo esto, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a reducir la pantalla acá y voy a traerme el IDE a este lado. Bien, y lo vamos a pegar aquí, voy a construir, listo, perfecto, desde el punto de vista de la maquetación. Entonces lo vamos a tener aquí organizadito. Ahorita ya les muestro la funcionalidad más adelante en la otra pantalla, pero por ahora quiero que lo que vayamos escribiendo acá lo vayamos viendo reflejado aquí en nuestra pantalla. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces continuamos. En nuestra pantalla principal, que es donde se ejecuta toda la aplicación, ahora tenemos nuestra clase homepage, ¿sí? Y esta clase ya la estamos instanciando. Eso significa que estamos creando un objeto. El objeto en este caso se llama homepage y nos permite construir la interfaz o construir parte de esa interfaz. Entonces toda la interfaz se construye a través de este Material App. Aquí, por ejemplo, si yo le cambio el título de la página y aquí le ponemos heladería, ¿sí? Y guardamos. Entonces no vamos a ver un cambio en el título como tal de la página, sino más bien este título, el de heladería, es el que deberíamos ver cuando nosotros hacemos algunas situaciones específicas, como por ejemplo minimizar la aplicación, ¿cierto? Al minimizar la aplicación, algunos sistemas operativos, Flutter es multidispositivos, ¿cierto? Entonces también se ejecuta en diferentes sistemas operativos de forma nativa, y en algunos de ellos, como por ejemplo en la web, tenemos un título en la partecita de arriba, o cuando nosotros minimizamos en las pantallas. Entonces este título al que se refiere es ese título, y generalmente surge o se modifica en la construcción de nuestra aplicación, y el título que tenemos dentro como tal de nuestra aplicación está dado aquí por nuestro wiki, ¿vale? Y en el wiki él requiere un título. Entonces, por ejemplo, si yo le cambio a este, si le cambiamos aquí a heladería, inicio, vamos a guardar y tenemos un hot reload. En el hot reload nosotros vemos los cambios instantes después de haber guardado o de haber lanzado la actualización de la aplicación. Entonces miren que aquí My Homepage
ha recibido por parámetros, ¿cierto? Ha recibido aquí, perdón, como parámetro inicial un title. Ese title crea una heladería y al ser constante, pues este widget se construye y se reconstruye. Bien, ahorita miramos muy bien esa partecita de la construcción y la reconstrucción de los widgets como tal. Entonces tenemos el título y vamos a explorar aquí. Entonces, nuestra clase homepage, ¿cierto? Vamos a retirar estos comentarios de aquí. Y miren, él nos recibe, vamos a minimizar este, y él nos recibe un título. Él dice aquí que necesita un título y que ese título también tiene una llave como tal. Luego, dentro de la clase, ella tiene un estado. Entonces, en este caso, en la programación orientada a objetos, cada uno de los objetos que nosotros vamos creando contiene cierta información, ¿sí? Y la información que contiene un objeto en un momento dado es a lo que nosotros llamamos estado. Hay diferentes tipos de objetos. En este caso, el stateful widget pertenece a un objeto que es mutable. ¿Eso qué significa? Que él dentro de sí tiene un estado que puede cambiar. Lo interesante aquí es que mi stateful no gestiona ese estado directamente. Él hace uso de otro objeto, de otra clase, vean, de una clase que extiende de estado. Esta extensión es una herencia, ya la miramos también ahorita en algunos momentos cómo funciona. Y este objeto es el que realmente puede mutar. Mi objeto home, una vez ya lo tengo definido, él no va a cambiar. Esto tiene algunas propiedades bien interesantes que más adelante, cuando estemos en una parte más avanzada, va a empezar a cobrar muchísimo más sentido. Lo interesante ahora es que tenemos un contador y este counter es privado, es decir, que solo dentro del mismo estado se puede modificar. Dentro de eso rápidamente vamos a ir mirando. Entonces, dentro del counter tenemos cuánto se ejecuta o cuál es la cuenta que vamos teniendo. Y aquí hay un límite. Esto estaba dado por una función que nosotros tenemos que se llama ciclo de pan, ¿cierto? Entonces en este caso, que es una heladería, aquí estábamos trabajando con panes en las dos anteriores, ¿bien? Pero en la heladería también vamos a pasar algunos postres y las galletitas, entonces es súper importante llevárselos de la mano. Es una llamada asíncrona, ¿bien? Entonces no voy a ahondar en eso. Si se sienten un poquito perdidos con eso, nos devolvemos y ahí encuentran ustedes el material de estudio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el appbar. El appbar tiene un color de fondo, que en este caso es el inverse primary. Aquí estamos accediendo al color del tema de toda la aplicación. Por ejemplo, yo podría decirle aquí que en vez de ese fuera un primary, ¿cierto? Guardamos y vamos a notar cómo cambia la aplicación, ¿ven? Control Z para que nos quede otra vez como estaba. Guardamos y cambia el color, ¿vale? Entonces podemos acceder. ¿Por qué? Porque esa información en este momento está guardada en un ámbito global. Entonces a eso es a lo que vamos a llamar nosotros el estado de la aplicación. Entonces actualmente en el estado de la aplicación, en ese estado, en el conjunto de información, o sea, el estado de la aplicación es la suma de todos los estados de los objetos que la componen en un momento dado, ¿vale? Entonces en este caso tenemos ya una serie de colores creados para nuestra aplicación. Vamos a eliminar este por acá y miren que aquí él me dice que el texto que él va a poner en el title en nuestro appbar es el texto que estamos pasándole por defecto. A ver, si yo hago este experimento, duplico esto aquí, simplemente para que ustedes vean. Si yo hago este experimento duplicando esto y cambio el título y aquí le ponemos aquí va el título. Miren, esto ya no lo recibe por referencia. Esto lo está creando al momento en el que él dibuja en la pantalla nuestro widget, ¿vale? Entonces, cuando él instancia el objeto tiene un método que se llama build, que es llamado por la interfaz y permite construir nuestro scaffold. Bien, por ahora quedémonos ahí porque estamos en el nivel training y en el nivel training no nos preocupamos demasiado por cómo funciona todo este renderizado.
Si son muy curiosos, tenemos un video ya en el canal que explica esto a mayor profundidad. Pero lo vamos a ver también aquí a lo largo del curso, paso a pasito. Entonces, si no son muy duchos, no vayan a ver todavía el video, quédense aquí y vamos a ir pasito a pasito. Entonces vamos a quitar esto, vamos a eliminar esta partecita de aquí, vamos a dejarlo como estaba, que lo recibíamos por referencia. Entonces el encargado de pasarle el título fue esa clase main en la que nosotros estábamos poniendo nuestra clase home, my homepage, y en nuestra clase my homepage nosotros recibíamos el título, que es lo que estamos viendo dibujado ya, que dice heladería inicio, ¿vale? Dentro de la heladería inicio tenemos también un body, y en este body actualmente tenemos un widget que es un center, que tal y como nos lo dice aquí la explicación, permite que todos los elementos se dibujen justo en el centro de la pantalla. Y el siguiente que tenemos es un column, y este column o esta columna nos permite también dibujar los elementos, o sus elementos hijos van a ir uno encima del otro. ¿Por qué? Pues porque va en una forma de columna. Bien. Voy a quitar aquí el comentario. Aquí tiene también una alineación la columna. O sea, este center significa que toda la columna como tal, a ver, para que la veamos claramente, voy a poner esto en un widget, y este widget va a ser un container, y este container va a tener un color que es colors.red. Entonces actualmente, vean, el container trata de tomar todo el espacio en el que está disponible. Como está dentro de un center, entonces se dibuja por toda la pantalla. Bien, si yo lo pusiera en otro elemento, probablemente no se estiraría hasta allá. Pero en este caso lo interesante es que el container está diciendo cuál es el espacio en el que se está dibujando nuestra columna. Y si por ejemplo en la columna cambiáramos a el inicio, todos nuestros elementos hijo de la columna, todos nuestros integrantes de la columna, se van a subir justo a la parte de arriba de la misma. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que vaya al inicio. Entonces por ahora vamos a dejarle en el center, y yo puedo remover de este árbol de widgets rápidamente, ¿cierto? Uy, perdón. Yo puedo remover rápidamente desde este árbol de widgets con la función de remove todo el widget, y él automáticamente, el IDE automáticamente me copia toda la información a la parte de arriba. Listo. Entonces aquí teníamos un texto, y ese texto decía cuánto tiempo en milisegundos habíamos tardado en realizar toda la función asíncrona que teníamos. Y tenemos un botón, ¿cierto? En el cual al nosotros llamar el botón ejecutábamos una función que se llamaba ciclo de pan. Y aquí teníamos diferentes ciclos de pan que habíamos hecho antes en diferentes lugares. Listo. Entonces, al presionar el botón, nosotros vamos a generar la función ciclo de pan. Ciclo de pan en UI. Entonces, vamos a tomar este ciclo de pan, vamos a darle un label, y aquí le vamos a dar un límite que eran 500. Yo también puedo generar el límite aquí, ¿cierto? El límite está listo, está posicional. Entonces significa que yo aquí directamente le puedo pasar 100, ¿cierto? Puedo guardar, y al presionar el botón, ahora ya no se ejecutarían como tal 500, sino que se deberían ejecutar 100, ¿vale? A ver, entonces tenemos nuestra función asíncrona, y aquí abreviamos el límite, aumentamos el counter, llegamos a la diferencia, en cada uno vamos a poner un set state, y vamos a llegar hasta la parte de abajo. Entonces, ¿por qué no se ejecuta? Si se dan cuenta, solo ejecutará mientras el counter sea menor al límite. Entonces, para que yo pueda volver a ejecutar la función, yo tendría que decirle en mi estado en este momento, en este objeto, counter tiene un valor de 500, y 500 está por encima de 100. Y la condición que habíamos establecido en la sesión anterior era que mientras counter fuera menor al límite, él podía ejecutarse. Si no, no se iba a ejecutar, ¿cierto? Entonces voy a eliminar aquí también estos comentarios de debug, porque ya no vamos a utilizar el debug. Vamos a irlo haciendo ahora todo en la visual.
Listo, entonces, ¿cómo solucionamos esto? En el onPress, yo le puedo decir aquí que mi counter sea igual a 0. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque todo esto se está ejecutando en el método build. Y este método build vive dentro de mi clase de estado. Mi clase myHomePageState que maneja el estado. Y dentro de este estado yo estoy teniendo en este momento, estoy guardando en este momento mi contador. Entonces cuando yo presione el botón, él automáticamente va a estar en 0 y arrancará la cuenta, ¿cierto? Miren, primero guardemos y ejecutamos, ¿cierto? A ver, ejecutamos, counter igual a 0. Listo, entonces voy a bajar la aplicación, vamos a subirla nuevamente, a ver si es que nos quedó si nos había quedado ya creado, porque como es una constante, entonces él no ejecuta ciertos cambios dentro de nuestra aplicación, porque el estado ya está viviendo ahí, ¿cierto? Entonces vamos a darle clic y llegamos hasta 100, ¿sí? Entonces vamos a cambiar, a ver si le decimos que 200, guardamos, ejecutamos y ahora sí, ¿vale? Ahora sí se preparó para el cambio. Y aquí me está diciendo cuánto en milisegundos hemos tardado. Ha tardado la función en ejecutarse 2700 milisegundos. Si le damos clic, ella nuevamente se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi contador en ceros, ¿vale? Bien, entonces vamos a mirar algo aquí. Vamos a mirar aquí otras cosas interesantes. En este momento estoy guardando en un parámetro como tal del estado. Entonces, pero todo el estado, ¿cierto? Todo el estado pertenece al objeto. Entonces, en este caso, el objeto del que estamos trabajando es myHomePageState. Y este myHomePageState tiene un objeto privado, que es este counter, y tiene un string interno también. Pero este string puede ser afectado por clases externas o por objetos externos. Entonces, en este sentido, mi objeto tiene dos formas de acceder a su información como tal, ¿cierto? Entonces tenemos una forma o un mecanismo en el que es público. En este caso, mi string howmuchTime es público y tiene un signo de interrogación, ¿sí? Actualmente solo lo está modificando nuestra función, vean, ciclo de pan, que es igual a el interrogante. Y hacia abajo es lo que nos permite pasar en el label, ¿cierto? Toda la información de cuánto hemos tardado y la cantidad de milisegundos que estamos ahí proponiendo. Entonces, si yo le doy clic rápidamente, aquí no sabemos cuánto hemos tardado y luego pasa a ser 2636 milisegundos. Pero entonces digamos que es como este lapicero. Entonces, imaginemos que en el lapicero yo tengo la tinta y la tinta es de color azul. Si mi tinta fuera de pública, ¿cierto? De alguna forma otros objetos podrían cambiar el color de esa tinta, ¿sí? Pero en la vida real eso no sucede. Bien, vamos a llevarlo aquí a la virtualidad. Entonces, en este momento el string de howmuchTime está en un signo de interrogación, ¿sí? Y al momento en el que yo creo el objeto tiene una información inicial. Entonces voy a cambiarlo por 2, 3, 4 signos de interrogación. Voy a guardar y como vemos no sucede ningún cambio aparentemente. Pero si yo relanzo la aplicación, voy a traerme en este momento de allá de la segunda aquí. Vean, en este caso yo puedo hacer un cold restart, ¿cierto? Puedo decirle a la aplicación que todo su estado, todo ese conjunto de estados vuelva a sus valores iniciales. Todos los estados de la aplicación, ¿cierto? Entonces miren, al volver todos los estados de la aplicación a su valor inicial, ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 en milisegundos. ¿Bien? ¿Cuál es el peligro de tener yo esto público? O el color de la tinta, pues que otro objeto pudiera afectarlo. En este caso, por ejemplo, tenemos que myHomePage crea el estado, ¿cierto? Y al crear el estado lo que estamos haciendo aquí simplemente es que estamos
retornando nuestra clase de la parte de abajo, ¿sí? Pero digamos que yo antes de crear el estado, esto no es una buena práctica, esto simplemente lo estoy haciendo aquí con fines educativos, ¿vale? Return, entonces vamos a retornar esto y aquí dentro yo voy a modificar mi variable. ¿Qué variable voy a modificar? Esta del how much time. Pero miren que yo aquí no había creado mi objeto. ¿Por qué? Porque justo aquí es una clase, son los planos del objeto que yo voy a crear. Y yo puedo decirle algo así como final state es igual a este homepage state. Ahora sí he instanciado o he declarado mi objeto. Entonces en este momento tengo un objeto state. Y si yo paso este para acá, miren que me lo acepta. Estos warnings por ahora los vamos a ignorar. Pero básicamente lo que me dice aquí es, bueno, agrégueme qué tipo de objeto es el que usted está creando. Yo estoy creando un objeto de estado que maneja internamente el homepage, ¿vale? Y aquí estoy retornando ese estado. Pero en mi estado, punto, y yo aquí tengo ahora todas las características de ese estado que estoy creando. ¿Ven? Entonces tengo aquí todas las características, ¿cierto? Entonces, para mejorarlo, vamos a hacer lo siguiente. En vez de decirle que estoy creando un objeto de tipo estado, lo que le voy a decir es que estoy creando un objeto de tipo myHomePageState, ¿vale? Y aquí en state, punto, ahora ya tengo acceso a howMuchTime. Entonces en howMuchTime yo voy a decirle que esto es igual a, y vamos a decirle que esto es igual a este corazoncito, ¿vale? Como esto es un string, entonces yo tengo que encerrarlo en comitas. Y finalmente le damos un punto y coma para finalizar. Si yo lo guardo así, no voy a ver un cambio. ¿Por qué? Porque recordemos que Flutter ya creó ese estado en el momento inicial en el que nosotros estábamos creando toda la aplicación, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que para que esto se reconstruya, yo tengo que decirle aquí nuevamente en mi modo de debug que vuelva a lanzar la aplicación, o bajamos la aplicación y la volvemos a poner, ¿vale? Entonces por ahora nos estamos familiarizando con esto, tanto con el hot reload como con el hot restart. Entonces vamos a darle un hot restart y ahora miren que me cambió. ¿Por qué? Porque mi clase externa, una clase diferente, una que contiene, está cambiando el parámetro de mi estado. Yo le había dicho a él que eran 4 y resulta que desde aquí, antes de haberlo creado, ella me lo modificó y le puso 3 corazones. Esto pudiera parecer que no es un problema, pero más adelante vamos a ver que se nos puede convertir en un lío bastante grande. Y aquí hemos tardado unos tantos milisegundos para llegar. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, si yo, por ejemplo, cambio aquí, en vez de 4, pongo solo 3 y guardo, miren que no notamos ningún cambio. ¿Por qué? Porque simple y llanamente esto estaba en la construcción inicial de mi clase. Y como en la construcción inicial de mi clase, pues yo no había afectado, yo ya lo había afectado y en ese momento estaba guardado el estado en mi aplicación global. Entonces, tanto lo que yo cambie aquí como lo que yo cambie aquí, pues no me va a afectar en nada. Más sin embargo, si yo viniera aquí al método build y le digo home, ¿qué sucede? Este método build lo llama Flutter cada vez que hacemos una reconstrucción. Entonces, si yo aquí por ejemplo le digo que howMuchTime, ¿cierto? howMuchTime es igual a 1, 2, 3 y guardo, o mejor aún, vamos a diferenciarlo poniéndole aquí una carita triste. ¿Listo? Entonces le ponemos una carita triste, guardamos. Bien, ahora sí me lo ha modificado. ¿Por qué? Porque el método build se llama cada vez que nosotros hacemos un hot restart. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando, no es bueno que nosotros pongamos lógica de negocio dentro del método build. Aquí simplemente deberíamos nosotros llamar la cantidad de información necesaria para la construcción de nuestro widget y la interacción con el usuario. Bien,
Entonces, aunque sea muy tentador que nosotros pongamos cositas dentro del método build, que nosotros pongamos instrucciones y que nosotros modifiquemos algunas cosas y que pues lo podemos hacer, ¿cierto? Ya lo habíamos hecho en las dos sesiones anteriores. La idea es que no lo hagamos, ¿bien? Entonces nos vamos a ir acostumbrando a que esto no suceda. ¿Listo? Entonces, perdón, cambiamos. Si yo reconstruyo, tenemos los otros tres y así sucesivamente. Cada vez que yo reconstruya, entonces él me va a cambiar aquí ese estado de la aplicación. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que él está viviendo, al que él pertenece, él tiene su estado de una forma local. Y la suma de todos los estados es lo que da origen o da como resultado la información final de nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, guardamos nuevamente. Aquí no me cambia nada. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo nada dentro del método build. Más sin embargo, si le damos el increment, vamos a tener nuestra operación deseada. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos aquí esta partecita y tenemos esta otra parte. Aquí voy a retornar nuevamente todo esto a su situación normal. Entonces, función de flecha, y yo le voy a decir aquí que simplemente me voy a traer mi estado y todo lo demás lo voy a borrar. Y aquí ya nos quedó nuevamente bien nuestra clase y nuestro estado. Entonces, aquí ya vemos que el objeto se puede modificar, que yo puedo tener información dentro del objeto. Entonces, ¿cómo evito que la información dentro del objeto sea modificada por otros objetos? Simple y llanamente puedo convertirlo en un objeto privado. En Dart, particularmente, un objeto privado se hace con una lineecita abajo. Entonces, yo tengo mi lineecita abajo. Voy a darle aquí refactorizar para que él me cambie todo donde yo usaba how much time. Ahora va a quedar privado. Eso significa que yo ya desde otra clase no lo voy a poder acceder. ¿Listo? Por ahora no hay lío. Vamos a tenerlo ahí. Entonces tengo mi ciclo de pan dentro del estado. Vean, dentro del método del estado, sí tengo algo que se llama ciclo de pan. Es decir, si mi estado fuera público y viviera desde otro lugar diferente a mi widget, yo también podría acceder. Vamos a ir paso a paso explorando estas funciones. Y aquí tenemos nuestro estado son 200 milisegundos, vamos a cambiarle esto a 100 milisegundos, vamos a guardar y miren que nuestro código sigue funcionando perfectamente. Bien, entonces hasta aquí en el paseíto de cómo funciona a grandes rasgos Flutter y cómo funciona nuestro stateful widget va bien, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los stateless widget. Entonces, este era un widget con estado. Yo le puedo decir que se reconstruya. Y podemos tener widgets sin estados. Entonces, estos widgets sin estados, por ejemplo, aquí voy a reconstruir este texto simplemente para que vean que tenemos dos formas de hacer un widget sin estado. Bien sea, lo podemos construir desde cero. Entonces, por ejemplo, vamos a venir a nuestro proyecto. Dentro de widgets vamos a crear un nuevo directorio Dart que se llame display. ¿Vale? Entonces, mi display guión al piso y vamos a finalizarlo con la palabra widget. ¿Listo? Entonces, ¿por qué vamos a finalizarlo? Porque algo que nos pasa cuando estamos iniciando es que nos confundimos con las diferentes clases, archivos que estamos trabajando. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, si yo le pongo display widget, ¿cierto? Lo voy a agregar a mi git. Si yo le pongo display widget, sé o doy a entender de una vez desde el nombre del archivo que lo que voy a trabajar ahí es un widget. Así lo saqué de la carpeta de widgets, ¿sí? No se confíen que porque ya lo pusimos en widgets entonces está ahí, no. Pónganle el nombrecito. Igual vamos a ver que también vamos a poder tener controladores en el modelo vista controlador y que los controladores también los podemos guardar dentro de la UI. Entonces, si yo voy a construir un widget, pues que sea widget. Y en este caso voy a hacer uso de un snippet. Entonces, ¿qué es un snippet? Pues es un fragmento de código que me permite construir rápidamente un código parametrizable. Entonces, la clase se va a llamar igual que el archivo. Entonces, en este caso, se va a llamar display widget.
Bien. Y aquí se está quejando nuestro IDE porque no he importado, o sea, aquí dentro de este espacio de trabajo no conoce que es un stateless widget y no conoce que es un aquí, no conoce que es un widget. Importamos, ¿cierto? Material. ¿Vale? Y dentro de material ya tenemos uno construido. Y lo que tenemos aquí es, desde homepage, vamos a traernos única y exclusivamente la columna. Miren, toda esta columna, ¿cierto? Nos la vamos a traer desde acá. Vamos a cortarla, así. Y en display widget, justo después del const, este const, vamos a pegarla aquí, ¿vale? Y aquí nos está diciendo que esto requería dos variables para funcionar bien. Y que estas dos variables, ambas, son aparentemente texto, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle aquí a nuestro display que primero necesitamos un string, ¿vale? Esto es aquí. Recuerden, clase display que extiende stateless widget. Esto aquí estamos haciendo uso de un mecanismo de herencia, pero por ahora lo que nos interesa es la clase. Esta clase widget, ¿cierto? Va a recibir un string. Este string se va a llamar howMuchTime, ¿vale? Entonces, primero va a ser final, porque yo no lo voy a poder cambiar. Final y howMuchTime, ¿vale? Y el segundo va a ser un contador. Entonces, final. Y este contador al otro lado es un entero. Es un entero y este entero se va a llamar counter. Y este counter lo vamos a poner de esta manera. Y aquí vamos a retirar el guión bajo porque ya para que coincida con las dos que hemos declarado. Y aquí vamos a llamarlas. Entonces le voy a decir required. Siempre sí o sí voy a requerir cuánto tiempo es el que necesito. howMuchTime, ¿cierto? Y ese howMuchTime no pertenece a algo que yo esté declarando aquí. Entonces yo le voy a decir que es de este objeto, this. Entonces this, no de un objeto externo, sino de este. Entonces nuestra palabra reservada this hace referencia al objeto o la clase en la que estamos. En este caso el contador, el constructor nos permite parametrizar el howMuchTime y el counter. Entonces aquí required this.counter y hemos solucionado los errores que ya teníamos. Aquí al final es buena práctica que le pongamos una comita para que cuando guardemos el autoformato nos organice el código. Entonces miren, ya lo tenemos aquí y lo vamos a aplicar dentro de My Homepage. Entonces, ¿cómo lo aplicamos dentro de My Homepage? Vamos a llamar a display, aquí display widget. Entonces display widget, ¿vale? Y si le damos enter, él automáticamente nos va a importar desde widgets de forma relativa. Vean, dos puntos. ¿Eso qué significa? My Homepage vive aquí. Entonces él sube a UI, baja widgets, entra en widgets y dentro de widgets accede al archivo display widget. Dentro de ese archivo display widget él extrae toda la información. Es como si yo estuviera escribiendo toda esta información, pero aquí arriba de mi clase home. Y así él la puede ver en el mismo ámbito, ¿vale? Y como ya la puede ver, también podemos hacer uso de los parámetros. Entonces en display widget, ¿qué necesitamos para que esto funcione? A ver. Muy bien, entonces para que esto funcione correctamente, aquí tenemos howMuchTime, que lo vamos a pasar por referencia, que es nuestro howMuchTime, y el counter, ¿cierto? Que también equivale a nuestro counter. Vale, aquí hay algo que puede mejorar, y es que howMuchTime puede que cobre sentido aquí dentro de nuestra clase, pero dentro del display, si yo voy a utilizar un display y mi display siempre va a poner cosas, pues por ejemplo, si yo tuviera otro, ¿cierto? Bueno, voy a darle primero que todo guardar y vamos a darle que hacemos 150 solo por probar, ¿vale? De 150 y esta vez quiero traerme de allá aquí esta otra parte. Entonces vamos a traquear cada vez que se reconstruya un widget. ¿Listo? Guardamos
¿vale? Guardamos. Vamos a traernos aquí nuestro performance y vamos a darle clic en incrementar. Entonces, vean, aquí seguimos trabajando con la misma información anterior. Entonces, vamos a venir aquí en el debug, vamos a darle un hot restart a la aplicación para que nuevamente nos traiga toda la información inicial y vamos a darle clic en incremento. Bien. Entonces aquí ya tenemos 150. Cada vez que queremos cambiar una de estas barritas, podemos ver los frames de los que estamos usando. Y aquí en el display widget, ¿cierto? Miren, tenemos el child y este display widget es el que estamos construyendo en esta parte de acá, ¿vale? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, voy a ponerle una columna y antes de este voy a crear otro display widget. Pero en este otro display widget yo solo quería pasar, por ejemplo, tablero, ¿cierto? Y aquí voy a pasarle que tablero meta. Entonces nuestra meta es que vamos a hacer una cantidad X de panes, ¿cierto? Entonces yo por ejemplo aquí le voy a decir que quiero hacer 200. Esa es la meta que tenemos establecida, ¿sí? Entonces aquí ya no cobra sentido este how much time. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero escribirle es un tablero meta. Y en este caso, como la información no va a cambiar, me permite que yo lo vuelva constante, ¿vale? Entonces aquí va a ser constante siempre va a estar la misma información. Y para que se vea centrado y bonito, bueno, vamos a poner algo interesante. Y es que yo puedo pasar la información en el alignment, ¿cierto? En el main axis alignment, ¿cierto? Podemos pasar la información de tal forma que haya un espacio entre cada uno de las los diferentes widgets hijos que tenemos. Entonces miren, tenemos la meta que son 200 y aquí abajo vamos a ver el incremento de la misma. Perfecto. Pero lo que no nos cuadra mucho es el cómo se llama. Entonces siempre cuando creemos nuestros objetos debemos ser coherentes. En este caso nuestro stateless también es un objeto. Y el stateless significa que yo dentro de él no puedo volver a llamar el método build. ¿Por qué? Porque él tiene su estado y su estado se va a mantener a lo largo del tiempo. Bien. Es decir, es una forma de construir el widget, pero sin tener un estado anexo a él, ¿vale? O un estado mutable anexo a él. Entonces por eso decimos que los stateless una vez se construyen ya no pueden modificarse. ¿Y cómo es eso entonces? Que podemos ver diferentes proyecciones de la cantidad. Eso es porque MyHomepage cada vez que se reconstruye hace un setState. Cuando hace un setState lanza el método build y el método build verifica, muy por encima, el método build verifica cuáles widgets ya están construidos y lanza la reconstrucción de aquellos que no. Entonces por ejemplo en este caso display widget ha cambiado su información, por lo tanto él hace que este widget se reconstruya como tal. Bien, entonces vamos aquí nuevamente, vamos a ir a nuestro debug, vamos a darle aquí nuevamente voy a bajar la aplicación más bien y vamos a lanzar nuevamente el debug de la aplicación. ¿Listo? Y al lanzar nuevamente el debug de la aplicación ya reconstruyó completamente todo el árbol de widgets y todos los contextos y esas referencias también se reconstruyen, que es algo que de pronto no sucede cuando lanzamos un hot restart. ¿Listo? Entonces tenemos aquí este de acá y vamos ahora sí a lanzar que cumplimos la meta. Bien, guardamos y me voy a traer yo de aquí mi ventanita de performance por ahora. Entonces vean, como ya reconstruí mi árbol, ahora sí ya tengo todos los contextos enlazados, ahora sí vamos a poder ver la reconstrucción de los widgets. Este no debería reconstruirse, pero este sí se va a reconstruir. Vean. Y se va a reconstruir cada vez que nosotros llamamos al método setState. Ahora ustedes dirán, bueno, si son 250 veces que hemos hecho el llamado a setState, ¿por qué solo vemos la reconstrucción 240 veces? Fíjense ahí con esa apreciación para más adelante. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá. Ya estamos en disposición de empezar nuestra primera tareita con PO.
¿cierto? Entonces vamos a tomarnos un pequeño receso y continuamos.